Estimados estudiosos, bienvenidos a este encuentro sincrónico, esta videoclase que va a estar realizando en el aula de sistemas y componentes de equipos fijos. Vamos a hablar de unas generalidades, unas definiciones o conceptos básicos. Vamos a estar mirando unos ejemplos sobre el tema en el desarrollo de esta videoclase. Mi nombre es César Cárdenas, yo soy el docente a cargo de esta aula de sistemas y componentes fijos. Como aclaración o como una eh, quizá un poco más de claridad sobre el título o el tema o la temática de esta aula, tenemos pues sistemas de componentes de equipos fijos. En este caso también hay otro curso que cubre toda la parte de sistema de componentes pero ya móviles. Y pues a nivel de máquinas, pues nosotros podemos hablar también de lo que son mecanismos o elementos de máquinas, ¿cierto? Que hace parte pues de un amplio conjunto de temática de estudio dentro de lo que es un diseño de máquinas o diseño de elementos de máquinas. Eh, para efectos del curso, pues se ha denominado esta aula pues sistemas y componentes de equipos fijos. Tengo el título acá, sistema de componentes de equipos. Yo quiero ser un poquito más general, tocando también algo de equipos pues de pronto móviles. Vamos a ver un par de definiciones sobre el tema. Entonces vamos a iniciar nuestra clase sincrónica. Como les digo, pues esta parte también se resume en el estudio también de lo que son los elementos de máquinas o mecanismos. Entonces vamos a iniciar con unas generalidades. Quiero primero mostrarles esta bibliografía. Tenemos tres referencias, obviamente hay muchas más, hay varias que están tanto en español como en inglés. Para los que pues tienen la facilidad pronto de entender algo un poquito de inglés técnico, pues este libro, segunda referencia que vemos acá, voy a cambiar aquí un momento. Aquí tenemos elementos, o mejor, máquinas y mecanismos. Este es un libro bastante completo, y este de Chigley, que creo que también está, así que está en español. Teoría de máquinas y mecanismos, y esta de cinemática de máquinas. Aquí pues pueden ampliar mucho más, ¿cierto? O revisar y ampliar mucho más pues la búsqueda de conceptos, ejemplos, de ejemplos desarrollados ya, ¿cierto? De todo este tema de elementos que es bastante amplio, elementos de máquinas o mecanismos, como le hablamos, vamos a llamarlo en esta aula. Yo lo quiero enfocar más hacia el tema de mecanismos, ¿cierto? De máquinas. Entonces, pues estos tres referencias son bastante interesantes, bastante importantes, cuentan con bastante información sobre el tema, y pues ahí pueden aclarar de pronto algunos otros conceptos o dudas que puedan tener después de este encuentro sincrónico. Claro que también me lo pueden hacer durante las preguntas, inquietudes que tengan, me las pueden hacer a través pues, del correo electrónico o la plataforma, y yo pues con mucho gusto estaré atendiendo a sus inquietudes, pero les recomiendo inicialmente que miren exploren un poco esta bibliografía. Bien, obviamente si no, esto quedará en el video, pero pues si de pronto necesitan la bibliografía, me pueden contactar y yo con mucho gusto les puedo facilitar estos libros y esta bibliografía. Bien, como les decía, pues vamos a empezar definiendo unos conceptos básicos. Y pues quiero primero que todo presentar pues cuál es la diferencia, mostrar la diferencia entre una máquina y un mecanismo, ¿cierto? No sé ustedes que tengan en mente, hay muchas definiciones. Si ustedes revisan la bibliografía que les acabo de mostrar, en todos los autores definen o dan diferentes definiciones sobre lo que es una máquina y un mecanismo. Yo quise pues tratar de compilar, de condensar todas esas definiciones en una sola para efectos de esta clase, y pues nos dicen, pero vamos a empezar a definir qué es un mecanismo. Y como les digo, pueden encontrar diferentes definiciones en todas las fuentes bibliográficas. Cada autor pues define de una manera diferente, pero en esencia tienden a definir de la misma manera. Aquí tengo un error, me disculpen por el error acá. Define el mecanismo como una parte mecánica de una máquina que tiene como propósito, esto es un propósito, transferir el movimiento y las fuerzas desde una fuente de potencia a una salida, ¿cierto?
Eh, yo puedo tener un ejemplo, por ejemplo, una transmisión de un vehículo, ¿cierto? Sería, la salida sería hacia mis ruedas, ¿cierto? Hacia las ruedas del vehículo. Ese es el movimiento, pues se me va a generar allá, viene el motor, una transmisión, etcétera, y mi salida pues será hacia las ruedas del vehículo. Eso es básicamente. Hay ejemplos un poco más, de pronto más prácticos, ¿cierto? Que pueden encontrar también en esa bibliografía, pero pues para poner un ejemplo muy así, muy sencillo, pues ese sería pues un ejemplo de lo que sería el mecanismo, parte mecánica de una máquina que tiene como propósito transferir el movimiento y las fuerzas desde una fuente de potencia a una salida. Tengo una fuente de potencia que puede ser un motor eléctrico con una salida hacia, no sé, por ejemplo una guadaña. Tengo mi motor y mi salida sobre la hélice que corta el césped y demás. Entonces, eso es más o menos un ejemplo de que sería algo que tenga una fuente de potencia hacia una salida. Una máquina, vuelvo y les insisto en lo mismo, pueden definir varios autores, dar definiciones un poco diferentes, pero en esencia llegan al mismo punto. Dice acá que son dispositivos empleados para alterar, transmitir y dirigir fuerzas para lograr un objetivo específico, ¿cierto? Dispositivos empleados para alterar, transmitir y dirigir fuerzas para lograr un objetivo específico. Aquí en el punto de fuerzas hay que tener mucho cuidado, pues hay que entrar a mirar ya ahorita un poco cuando empecemos a desglosar estos conceptos y aplicados a mecanismos o los sistemas de componentes de equipos fijos, eh, pues todo este tipo de fuerzas, todo este tema de fuerzas, cómo se aplica ahí, ¿no? Por eso es que aquí en el tema de mecanismos tenemos varios conceptos un poquito de matemáticos sencillos que vamos a tocar, ¿cierto? Porque pues están involucrados dentro de la temática. Bien, con estas dos definiciones vamos a mirar otros conceptos y tenemos tres principales. Acuérdense que pues aquí tengan en mente que aquí empleamos dos terminologías, dos áreas importantes en física que son la cinemática, la dinámica, ¿cierto? En cinemática pues básicamente estudiamos lo que son la posición, desplazamiento, aceleraciones, velocidades angulares, ¿cierto? Y por eso toco acá el tema de la definición de aceleración. ¿Cómo se define? Hay una expresión que es esta, que es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto? Eso es la aceleración, o sea, la diferencia de velocidad con respecto al tiempo, y que se tiene como unidades es metro, se da mejor en metros sobre segundo cuadrado. Esa es mi aceleración. El cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Ese triangulito que ustedes ven aquí, la letra griega delta, que significa cambio, diferencia de velocidad con respecto al tiempo. Esta es mi definición de aceleración. Muchos dirán, ¿y esto dónde se aplica? Pues ahorita en unos ejemplos que nosotros vamos a ver más adelante en el transcurso de la clase, pues van a encontrar unos ejemplos, o vamos a ver unos ejemplos en donde pues aquí vamos a hablar de no velocidades lineales, de velocidades angulares, etcétera, y pues ahí les vamos a tratar, y como les digo, les recomiendo ir a la bibliografía. Velocidad, ¿cómo se define? Entonces decíamos que aceleración, cambio de velocidad con respecto al tiempo, la damos en metros sobre segundo cuadrado. Aquí ya tenemos es una velocidad que se define como el cambio o de la diferencia de el desplazamiento con respecto al tiempo. O sea, delta x ya es desplazamiento, ¿cierto? Desplazamiento, diferencia de desplazamiento de un punto final a un punto inicial, ya lo veremos en otra expresión más adelante. Estoy mostrando las expresiones más simples, más sencillas, las definiciones sencillas de estas variables, y tenemos que se da en metros sobre segundo. Entonces aceleración, diferencia de velocidad con respecto al tiempo dada en metros por segundo cuadrado, y velocidad, ¿sí? De la diferencia de desplazamiento con respecto al tiempo, y la damos en metros sobre segundo. Bien, seguimos y tenemos otra definición importante que tenemos que tener en cuenta para estudiar todo este tema de mecanismos, y es el desplazamiento. ¿Cómo se define? Ya lo habíamos dado aquí, les había mencionado ya prácticamente, o les di la definición del desplazamiento cuando definimos velocidad, pero el desplazamiento lo definimos de esta manera. Diferencia de delta x, ¿cierto? Quiere decir que es igual a el desplazamiento desde el punto final a un punto menos el punto inicial. Yo parto de un punto inicial, llego hasta un punto final, ¿cierto? Pero desde el final menos el inicial me dará mi desplazamiento, que lo damos en metros. Entonces tengan ojo, mucho cuidado, y siempre tener en cuenta
las unidades de medida, ¿cierto? Ahí las tenemos. Entonces aceleración la damos en metros sobre segundo cuadrado, la velocidad la damos en metros por segundo, y el desplazamiento, que es la diferencia, o sea, punto final menos el punto inicial, en metros. Entonces si yo tengo, no sé, un círculo, pero en una cuerda con en la punta una esfera, una pelotica amarrada, y voy girando, ¿cierto? Pues voy a ir, bueno, que estoy hablando aquí desde un desplazamiento lineal, pero en desplazamiento, ya como lo veamos más adelante en las variables, si es un desplazamiento angular, pues voy a iniciar de un punto, voy al otro, hago esa diferencia y tendré mi desplazamiento. Entonces, eso es básicamente la definición, pero vamos a verlo aquí un poco más detallado. Entonces tenemos las dos. Aquí también tengo un error, perdónenme, pero disculpas. Aquí hay ya lo vamos a revisar, movimiento lineal. Si hablamos de variables de movimiento, entonces tenemos, ya lo miramos, desplazamiento lineal es el punto final menos el punto inicial dado en metros. Aquí tenemos la velocidad lineal, que ya la habíamos definido también, ya lo sabemos. Desplazamiento, la diferencia del desplazamiento con respecto al tiempo dado en metros sobre segundo, y la aceleración, la diferencia de velocidad con respecto al tiempo dada en metros sobre segundo. Y así como tengo estas mismas variables de desplazamiento, velocidad y aceleración, en el caso del movimiento lineal, pues yo voy a tener esa misma relación de desplazamiento, velocidad y aceleración, pero rotacional. Entonces tenemos velocidad o desplazamiento angular, tengo un delta t, un teta, una diferencia de ángulos, ¿cierto? Delta t, delta teta, que es mi ángulo final menos mi ángulo inicial dado en radianes, o lo pueden dar en grados también, mi velocidad angular, ¿cierto? Que es desplazamiento o delta teta con respecto al tiempo, dado en radianes por segundo, RPM. Entonces acuérdense aquí, por ejemplo, un motor que girando, un motor de un vehículo, una polea, etcétera. Ahí yo puedo tener, cuando conozco mis variables, conozco estas variables de delta t y delta teta y delta t, pues conocer cuál es mi desplazamiento, mi velocidad angular, y tengo también mi aceleración angular, que es dada por esta alfa igual a delta omega, la letra griega omega, sobre el tiempo, o sobre mejor la diferencia en el tiempo, dado en radianes por segundo cuadrado. Yo les recomiendo que revisen un poco la bibliografía, donde van a encontrar ejemplos realmente sencillos. Aquí puede verse un poco complicado, pero no es nada, simplemente no es nada complicado, de simplemente aplicar los concepticos, estas definiciones. Entonces les aclaro nuevamente, tenemos, así como tengo movimiento lineal, ¿cierto? En desplazamiento, que lo defino pues, de la diferencia del desplazamiento desde un punto final a un punto inicial en metros. La velocidad es misma delta x que ven acá, pero con respecto al tiempo, ¿cierto? Si yo me desplazo desde un punto A hasta un punto inicial a un punto final, menos un punto final, esos serán los valores que yo coloque aquí en esta expresión, en el numerador, y en el denominador, pues yo me fui desde un tiempo inicial a menos el tiempo final, y eso será el valor que yo coloque acá en el denominador, dado metros por segundo. Y el caso de la aceleración, pues es la diferencia de velocidad, como la definimos acá, ¿cierto? Con respecto al tiempo, dada en metros sobre segundo cuadrado. Y ese para la parte lineal. Para la rotacional pues tengo lo mismo, pero dado ya en grados. Entonces mi diferencia, o delta teta, que es un ángulo, ¿cierto? Inicial, o mejor final menos inicial, dado en radianes, y la velocidad angular, delta teta, delta teta de acá, lo puedo reemplazar aquí en el numerador, y la diferencia en el tiempo. Entonces yo fui desde un punto, por ejemplo en un círculo, un semicírculo, desde un punto inicial a un punto final, yo hago esa diferencia, ¿cierto? Es de ángulo en tiempo me gasté de ir al punto final, al punto inicial, por ejemplo, no sé, de 0 a 5 segundos, esa será mi diferencia en tiempo, ¿cierto? Y pues lo reemplazo en el denominador, en el numerador pues tendré la diferencia en ángulo, fue un ángulo de 0 a 90 grados, por ejemplo. Eso lo doy en RPM, y alfa es igual a delta omega sobre delta t, o sea, la diferencia de mi velocidad angular con respecto al tiempo, dada en radianes por segundo cuadrado. Hay ejemplos muy sencillos donde se puede aplicar estas definiciones, ¿cierto? Y le va a quedar claro. Vuelvo y les recomiendo pues que revisen un poco la bibliografía.
Grados de libertad. Bien importante, bien interesante. ¿Cómo se define un grado de libertad? Tenemos que es un número de actuadores requerido para operar un mecanismo, ¿cierto? Aquí yo hago otras par de preguntas con respecto a vectores, y que es un vector, que es un escalar, porque se usan en mecanismos, ¿cierto? Podemos decir entonces que, bueno, retomando grados de libertad, tenemos el número de actuadores requerido para operar a un mecanismo. Ya vamos a ver unos ejemplos, e incluso un ejemplo sencillo de aplicación de cómo determinar esos grados de libertad. Entonces ustedes van a darse cuenta que voy a tener unos puntos fijos, o unos apoyos, unos puntos fijos y unos actuadores, ¿cierto? Un actuador puede ser un motor, por ejemplo, un motor eléctrico, puede ser un actuador lineal, por ejemplo, puede ser un servomotor, por ejemplo. Pueden haber muchos ejemplos de actuadores, y pues eso es lo que yo requiero para operar el mecanismo, ¿cierto? Si yo quiero mover una superficie de control, por ejemplo, de un ala de una aeronave, pues yo tengo opciones, por ejemplo, debo hacerlo mover esa superficie de control con un actuador lineal, por ejemplo, o lo puedo hacer con un servomotor. Entonces, esos elementos, ¿cierto?, que yo requiero para operar el mecanismo, o esos actuadores mejor que yo requiero para operar un mecanismo, pues el número de actuadores me dará el grado de libertad de ese elemento de máquina. Entonces, ya vamos a ver más adelante, como les decía, un ejemplo de aplicación de esto para que nos quede un poco más claro. ¿Qué es un vector? No escribí la definición, los invito también a que exploren la bibliografía nuevamente, pero la definición más sencilla de un vector pues será una flecha, puede ser, ¿cierto?, que tiene una magnitud y una dirección. Tiene una magnitud y una dirección. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre el vector y el escalar? No, ¿cierto? Solamente tengo una magnitud y una dirección. Nada más. Un ángulo y una dirección. Un sentido, una dirección. Pero un escalar pues ya es una cantidad diferente. Ya es, por ejemplo, cuando usted se toma o mejor se pesa, ¿cierto? Quiere saber su peso, pues usted tiene una cifra, X, no sé. Eso es un escalar, pero nada más, ¿cierto? Que en cambio, con un vector yo tengo una magnitud también, pero también tengo una dirección. Entonces, yo puedo ir hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte, en dirección norte, oeste, oeste, con un ángulo de tantos grados, ¿cierto? Pero en una cantidad escalar, pues simplemente voy a pesarme, voy a una consulta médica, el médico me pesa, y yo simplemente digo peso 50, 60, 70 kilos, pero pues eso es todo. No me van a decir pesa 70 kilos con dirección norte-sur, no, nada, simplemente me dicen el valor de mi peso, pero nada más. Eso sería una cantidad escalar. Estoy explicándolo de una manera muy simple, muy sencilla. Y el vector, como les digo, es una magnitud, tiene una flecha, tiene una dirección en un sentido, ¿no? ¿Por qué se usan en mecanismos? ¿Cierto? Pues nosotros vamos a ver en su trabajo, por ejemplo, de infografía, de las actividades que tienen en el aula y en módulos tanto 1 como 2, pues ahí pueden incluir esta información de por qué se usan esos vectores, los vectores y los escalares. Pues como yo voy a tener un mecanismo que se va a estar desplazando de un punto a otro, ¿cierto?, con determinada velocidad, con determinada aceleración, pues yo tengo que tener claro los conceptos de vectores y escalares, y aplicar, por ejemplo, suma de vectores o suma, ¿cierto?, o resta vectores, etcétera, ese tipo de conceptos, para yo poder representar este tipo de desplazamiento, ¿cierto?, demostrar cómo se desplazó de un punto a otro un mecanismo, o si está rotando, ¿cierto?, de dónde se desplazó y demás. Entonces, por eso tengo que tener los conceptos de vectores, los conceptos de velocidades angulares, ¿cierto?, y de aceleraciones angulares, para poder yo hacer mi representación. Hay unos libros, o en la bibliografía existen pues ya unos software, por ejemplo, en donde yo, en vez de usar yo mis o mis típicos elementos de dibujo como escuadras, compás y demás, para yo representar esto, pues yo ya puedo hacerlo a través de un software. Entonces, si me piden decir, tengo un mecanismo con X grados de libertad, ¿cierto?, y yo quiero saber el desplazamiento de un punto al otro, cómo es que se desplaza, con qué velocidad, velocidad angular, lineal, etcétera,
¿cierto? Yo puedo darle esos parámetros a un software y él me va a decir se desplazó de este punto a este punto tanto, con tanto, no sé, tanto ángulo, etcétera, etcétera, en tanto tiempo. Entonces, para eso yo necesito los vectores, ¿cierto? Voy a tener que dar una dirección, un sentido, ya en unos ejemplos un poco más representativos, pues, o mejor, más gráficos, quiero decir, pues se van a ver un poco mejor esas variables o estas definiciones. Entonces, pues precisamente una propiedad importante en el análisis del mecanismo es el número de grados de libertad, ¿cierto? Pues aquí lo definimos, ¿no?, como el número de actores requeridos para operar un mecanismo. Como les decía, hay bibliografías y autores que lo definen de diferente manera. Entonces, por ejemplo, también puede definirse como el número bueno, ya lo tenemos acá, pero también puede ser el grado de libertad, pues puede ser el número de entradas independientes que se requieren para precisar pues la posición de todos los componentes del mecanismo con respecto a un punto en la Tierra, por ejemplo. O sea, hay varias definiciones, pero creo que la más sencilla puede ser esta que tenemos acá en esta diapositiva. Un mecanismo o un actuador, mejor, un mecanismo actuador, podemos llamarlo, podría pues manualmente mover uno de los, ya vamos a ver la definición de lo que es un eslabón, ¿cierto? Un mecanismo pues puede manualmente mover un eslabón de esos a otra posición, conectándolo, por ejemplo, a un motor, o el eje de un motor como uno de los eslabones, y por ejemplo empujar un pistón de un cilindro hidráulico. O sea, hay varias maneras de hacer ese tipo de relaciones, de conexión de eslabones y demás. Y pues todos estos números, grados mejor de libertad de un mecanismo también es lo que se llama movilidad. Hay unos ejemplos en la bibliografía donde pues les muestran cómo se define eso. Nosotros lo vamos a ver ya en la diapositiva más adelante, cómo se define la movilidad, cómo se definen los grados de libertad. Aquí yo lo llamé grados de libertad, eso también se puede denominar como movilidad. Entonces tenemos ya un ejemplo que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos un ejemplo en el que nos piden analizar y determinar los grados de libertad en el siguiente ejemplo, que es el que está en la siguiente diapositiva. Es un mecanismo de 4 barras, donde aquí ve el diagrama. De aquí nos preguntan qué es un eslabón, qué es una junta, ¿cierto? Vamos a ver, pues ya les dije la definición de eslabón. Prácticamente son los elementos que componen el mecanismo, ¿cierto? Ese número de elementos que componen el mecanismo, pues será esa variable, ese numerito que necesitamos saber. Lo tenemos que aplicar en una expresión matemática sencilla para lograr saber cuántos son mis grados de libertad en el mecanismo que yo esté analizando, ¿cierto? Ya lo vamos a ver en una definición. ¿Y qué es una junta? Bueno, pues junta, ¿no? Lo que es un link, yo les dije, o lo que se conoce en inglés como link, o una junta, ¿cierto? Una unión, ¿cierto? Eso es porque voy a tener mecanismos que van a estar unidos, ¿cierto? En puntos fijos, móviles posiblemente. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Esto en la literatura está muy amplio. De hecho, les voy a dejar un video en el que se hace un análisis, un video corto adicional, en el que se hace un análisis de un par de ejemplos donde se aplica todo esto ya en un ejemplo, una expresión matemática sencilla, donde se aplican los eslabones, se definen las juntas y demás. Pero aquí vamos a ver un ejemplo sencillo con el análisis que vamos a hacer de este diagrama. Entonces aquí les digo que tenemos un ejemplo de análisis diagrama cinemático. Primero que todo, pues quiero aclarar qué es el diagrama cinemático. Aquí tenemos un mecanismo de un limpiaparabrisas de un vehículo, ¿cierto? Tengo aquí mi famosa, creo que se le dice cuchilla esto, ¿no? Y este es mi brazo y demás. Y pues aquí tenemos un actuador que es un motor eléctrico, ¿cierto? Y aquí tenemos todos nuestros links, ¿cierto? Y nuestra junta, nuestros puntos de unión, ¿cierto? Pero entonces yo, para hacer mi análisis, determinar, por ejemplo, cuántos son los grados de libertad en este mecanismo, pues yo necesito saber, o mejor representar, quiero decir, no de esa manera, sino representar ese mecanismo, ese sistema, en un diagrama cinemático, que es el que tenemos aquí al lado derecho. Entonces tenemos un punto fijo, 2, acá 3,
4 puntos fijos acá, ¿cierto? Y tengo mi número de actuadores. Entonces para este ejemplo, pero mi número de juntas, ¿cierto? De mi mecanismo. Entonces el número de juntas de ese mecanismo yo lo tengo acá, pues representado como 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces M, como les decía, si yo quiero determinar, pues seguimos hablando del tema del concepto de grado de libertad o movilidad, como lo llaman en otras referencias bibliográficas, es igual a 3, que lo vemos aquí, a 3, pues una constante, 3, factor de n menos 1 menos 2 jp menos jh, o j sub h mejor, o j sub p menos j sub h. Esta es una expresión que pues debe verse un poquito compleja, pero no es compleja. Entonces n menos 1, entonces n, ¿a qué será n? Pues n es el número total de juntas o enlaces que yo tenga en el mecanismo, ¿cierto? Aquí los tengo representados, estos puntos, 1, 2, 3 y 4. J sub p, que es este de acá, este 2 también será constante, será el total de juntas primarias, por ejemplo. Entonces puede ser un pin, puede ser una junta, por ejemplo, deslizante, pero pues si es un pin, ese es lo que yo tengo acá. Y menos j sub h, y que será j sub h, es el número total de juntas de alto orden. De pronto se conoce, yo quiero ir a la bibliografía a explorar un poquito más, pero cuando se refieren a juntas de alto orden, puede ser por ejemplo una leva, o puede ser juntas por ejemplo de engranajes, ¿cierto? Entonces puede ser ese tipo de juntas. Aquí no hay engranajes, por ende eso será 0, ¿cierto? Este valor de j sub h aquí será 0, ¿cierto? Pero juntas con pines yo sí tengo, ¿cierto? De estas sí hay. Entonces al reemplazar yo aquí 2 por el número de juntas que fijas aquí, de estos juntas o links que tengo acá, que son pines o juntas deslizantes, yo reemplazo simplemente esto y hago esta operación matemática, y van a darse cuenta de que pues ustedes los dejo para que hagan el ejercicio. Cuando ustedes reemplacen esos valores y hagan esta operación, simplemente les va a dar que el grado de libertad de este diagrama, de este mecanismo mejor, es 1. Va a ser simplemente 1. Este ejemplo los invito a que exploren la bibliografía que está en inglés, hay un libro en inglés, ahí les van a hablar de la ecuación de Grubler, pero pues bueno, no creo que no hay necesidad que vayamos al detalle matemático, pero sí les muestran unos ejemplos muy prácticos, muy sencillos, y no creo que sean tan difíciles de entender, en donde aplican esta expresión matemática, ¿cierto? Y les explican que lo que les estoy diciendo, que es JP, a qué se refiere. Ya sabemos que son juntas, son con levas o son engranajes, y estos serán pines o juntas deslizantes. Es lo que significa J sub P, J sub H y N, pues han hecho que es el número de eslabones que yo tenga en mi mecanismo. Entonces, importante es que revisen primero que todo, pero yo voy a hacer un análisis del mecanismo, pues tengo que tener mi sistema, ¿cierto? En este caso, en este ejemplo, tengo mi sistema, que es este sistema de limpiaparabrisas de un vehículo, y para poder yo analizar y hacer mi análisis del mecanismo, pues yo tengo que tener o representarlo de una manera, de un diagrama cinemático. Y muchos se preguntarán, bueno, pero ¿cómo lo represento? Pues eso ya está dado por unas tablitas, que las vamos a ver aquí más adelante, en la próxima diapositiva. ¿Cómo representaría yo si yo tengo una leva o un engranaje, etcétera, etcétera? Ahí me lo van a mostrar. Entonces, vamos a verlo acá, o mejor, antes de llegar ahí, les quería mostrar estos ejemplos, simplemente aquí tenemos A, B, C, D, 1, 2, son 5 ejemplitos. Entonces, pero quería mostrarles acá, antes de esto, me regreso un momento acá, y pues la movilidad o grado de libertad de este mecanismo de 4 barras, pues entonces tenemos que n, ¿cierto? ¿A qué será igual? A 4, ¿cierto? Esos son mis números de links que tengo, 1, 2, 3 acá y 4. Entonces n lo reemplazan por 4, y entonces queda 4 menos 1, ¿cuánto les dará? Pues 3 por 3, 9 menos. Estas juntas que tenemos, si tenemos levas y nada, este no es un mecanismo que tenga ninguna leva ni engranaje, ¿cierto?
en esta representación. Entonces ese valor de j sub h será 0. Entonces nos dará 3, 4 menos 1 nos dará 3, porque es un 9 menos 8, ¿cierto? Porque si ustedes reemplazan acá en menos 2 por 4, que es el valor de acá los puntos fijos, o los puntos fijos que yo tengo, será 4, y esto será 8 menos, perdón, 9 menos 8, este valor es 0, pues me dará 1. Por eso es que el 1 es el grado de libertad de este sistema. Entonces, pues los invito a que simplemente hagan el análisis, ustedes también lo pueden comprobar y pueden apoyarse en el libro de teoría de máquinas, ¿cierto? De uno de los autores que inicialmente les mostré al inicio de la presentación en la bibliografía. Entonces, vamos ahora sí a mirar acá un par de ejemplos. Esto también es bastante, requiere un estudio minucioso, pues un poco de cuidado para revisar, pero aquí tenemos varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, fíjense usted la trayectoria. Si yo pongo a girar estos dos, este sistema acá, este mecanismo mide la trayectoria circular en la que gira este punto de acá, o esta parte izquierda del sistema, y la parte derecha pues me hace una trayectoria de un círculo de un diámetro mayor. Entonces esto nos estaría mostrando acá que pues esto estará girando en simplemente circular. Entonces yo puedo aplicar aquí, donde yo puedo aplicar mis variables, que será este movimiento lineal o circular. Movimiento lineal o circular, pues será circular, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo él gira, o pues la trayectoria o lo que me representa, o cómo se representaría la trayectoria de este sistema. Entonces aquí lo podemos ver, y yo aquí, si yo quiero calcular mis velocidades angulares y desplazamientos angulares, pues ya con las expresiones que les mostré al inicio de la presentación, pues las pueden aplicar en ese ejemplo. Aquí tenemos otro, fíjense acá cómo se desplaza, por ejemplo, en el sistema en las líneas negras, ¿cierto? Y los puntos negros y los puntos azules, cómo se podría desplazar. Fíjate, como si yo traigo este punto de acá y me voy en este sentido, ¿cierto? Aquí esto se iría para acá, por ejemplo, podría estarse desplazando de esta manera. Bien, entonces esta línea, este eje acá, que esta parte negra que tengo acá, si yo lo muevo hacia este lado, si él se mueve hacia este sentido, como la flecha rojita lo indica, pues esta también línea que se ve acá, esta barra que se ve acá, pues vendría a desplazarse, ¿cierto? Y eso es lo que me muestra esta azul, o sea, viene a desplazarse en este sentido de aquí hasta acá, ¿cierto? Pues yo eso se lo determinaría, cuánto ángulo, cuánto desplazamiento, y para eso yo necesito pues aplicar vectores y demás, como lo veíamos en la definición de las diapositivas anteriores. Y pues el desplazamiento de ese sistema, si yo me quiero mover en este sentido, tantos grados y tanto de un punto inicial, ¿cierto?, a un punto final, pues la representación en azul es lo que me queda, eso es lo que nos está mostrando. Pero si yo me voy en el otro sentido, fíjese que si yo me muevo de aquí hasta acá, ¿cierto?, esta misma barra negra queda aquí y la tapé un poquito con la flecha, y por ende pues esta también se moverá de acá a aquí, ¿cierto? Y por eso esa es la representación. Eso más o menos lo que es a grosso modo el estudio del mecanismo, ¿cierto? Entonces, pero ya puedo entrar a mirar cómo se desplaza, cuánto distancia, tiempo y grados y demás. Y el mismo principio lo aplico, por ejemplo, acá. Aquí parece que esto se moviera de aquí a acá, ¿cierto? Quedaría totalmente acá recto. Entonces todo esto se vino a mover acá. Entonces la presentación, todas las barras en negro y puntos de negro que tengo acá se movieron aquí cierto grado, y pues me queda de esta manera. Lo mismo lo pueden aplicar acá. Los invito a que hagan el análisis en estos dos ejemplos adicionales que quedan. Fíjense acá este mecanismo cómo se va moviendo, ¿cierto? Por ejemplo, hacia este lado derecho, en el sentido, horario, ¿cierto? También antihorario, o porque en la bibliografía les van a hablar qué pasa, cómo se toman los signos y demás, si esto se está desplazando hacia un mecanismo, o esto se desplaza en sentido horario, o se gira mejor en sentido horario o antihorario. Pero aquí podemos ver a partir del mecanismo en las líneas negras cómo se va moviendo, ¿cierto? Ciertos grados de un lado hacia el otro, horario o antihorario, cómo será el desplazamiento. Pues miren ustedes cómo se va desplazando. Así que de toda esta estructura que se ve acá en negro, se desplazó por ejemplo hasta este punto, cómo se movió, o se desplazará a este punto, cómo se mueve. Entonces los invito a que hagan ese ejercicio, que ustedes analicen eso. Es básicamente, obviamente esto pues es un principio básico de cómo se hacen ese análisis de mecanismos, pero pues aquí pueden aplicar sus variables
de movimiento como lo vimos anteriormente. Bien, hay una terminología, ya la vimos, ya la mencionamos, una terminología en los mecanismos. Aquí vemos el link o las juntas, ¿cierto? Link 1, link 2, ¿cierto? Aquí tenemos una representación de una biela, una leva, engranajes, ¿cierto? Entonces junta GR joint, lo que llamamos acá, o cam joint, entonces junta de leva, junta de engranaje, ¿cierto? O con eslabones acá, tiene 1, 2, este se podría estar desplazando, esta también se estará sliding, como se acá, o sea que se desliza, ¿cierto? Aquí tenemos el pin, lo que les decía en el ejemplo del sistema de limpiaparabrisas del vehículo, ¿cierto? Podemos tener un pin o podemos tener este tipo de junta como esta, ¿cierto? O deslizante. Entonces, esas juntas, este tipo de determinar cuántos tipos de juntas tengo yo, si son deslizantes, si es un pin o si es de este tipo de engranaje o tipo de leva, pues por ejemplo, pues eso es lo que me va a permitir a mí saber o determinar la movilidad o los grados de libertad, como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces aquí tenemos cuando hablamos de terminología hablamos de eso, ¿no? De las juntas, de las eslabones y ese tipo entonces básicamente esos términos. Y de diagrama cinemático, pues tenemos aquí algunos ejemplos de diagramas o mejor de sistemas, ¿cierto? Acá, y cómo se representarían en el diagrama cinemático en el lado derecho. Pues mira que tenemos esta barra aquí y mira la forma como se representaría en un diagrama cinemático. Eso es lo que nos dice aquí, forma típica y la forma de representación cinemática. Tengo esta biela, fíjense ustedes cómo la representaría. Tengo este tipo de clamper, dice acá, de complex line, o sea de un eslabón complejo, ¿cierto? Y esta es una junta de pin y mire cómo lo representaríamos. Esto está mucho más, hay más ejemplos, creo que tengo otra diapositiva con más ejemplos. Está en la literatura que les mostré, en la bibliografía, las referencias que les mostré al inicio. Si quieren mirar otros ejemplos, por ejemplo acá, entonces tenemos una junta deslizante acá, la manera como se representaría, ¿cierto? Si tengo la leva, ¿cómo la representaría? En un diagrama cinemático. Y si tengo este juego de engranajes, ¿cómo lo representaría? Si ustedes quieren ir un poco más a fondo y cómo esto se puede mirar, los invito a que exploren, los que quieran mirar cómo es el diseño del cálculo. De pronto no sería del alcance del curso, pero los que quieran revisar cómo es que se hace o cómo son las partes de un piñón, de un engranaje, y cómo se haría un cálculo, por ejemplo, de dientes y demás en un diseño de un engranaje. Lo pueden explorar en este libro, que es bastante completo, bastante bueno, lo recomiendo. Y está, lo menciono, pues lo dejo allá en la diapositiva de bibliografía que mostré al inicio. Entonces simplemente estos dos ejemplos, estas dos diapositivas, tanto esta como esta, lo que me muestran, ¿sí? Que la tabla continua acá es simplemente cómo yo represento en un diagrama cinemático cada uno de esos temas, pero obviamente hay más, y pues en la bibliografía les mostrarán algo más. Bien, eso era lo que tenía para esta videoclase, para este encuentro sincrónico. Voy a dejar unos enlaces, un par de enlaces también en anuncios, para que ustedes revisen y complementen un poco más este tema. Cualquier duda o inquietud que tengan, pues me la pueden hacer directamente a mi correo electrónico. Yo con mucho gusto lo estaré respondiendo, y también pues los invito a que exploren la bibliografía de estos sistemas, entonces de esta temática, que es bastante interesante. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.